Por fin, chiquillos, otra vez nos estamos viendo, otra vez nos encontramos después de varios meses que estuvimos en receso. Nuevamente comenzamos con las clases. Es un gusto, como siempre, poder estar aquí compartiéndoles de la palabra de Dios, compartiéndoles un poco de las historias bíblicas que son importantes también para tener enseñanzas en nuestra vida, para poder crecer y ser mejores personas y ser mejores hijos de Dios. Hoy día vamos a hablar, como ustedes pueden ver en el título, acerca de Moisés. Muchos de ustedes tal vez conocen muchas historias de Moisés, cuando se abre el mar, las 10 plagas, ¿cierto? Las tablas de la ley, Moisés con el pueblo de Israel en el desierto, entre otras historias, ¿cierto? Pero esta vez vamos a comenzar desde el principio. Amén, entonces ahora voy a orar para comenzar, como siempre, y vamos a darle con la historia. Amado Dios, gracias por la oportunidad de estar otra vez con los chiquillos, es un placer de verdad poder compartir con ellos la palabra tuya, Señor. Te pido que por favor puedan aprender algo el día de hoy y que se les quede grabada esta historia en sus mentes y en sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces ustedes pueden ver en la imagen que tengo aquí atrás mío, en qué lugar se desarrolla esta historia, que es en Egipto, ¿cierto? O sea, está clarísimo con qué, con aquí la pirámide de Egipto, que es la típica, ¿cierto? Y entre otros monumentos que también siempre son visualmente reconocidos. Yo creo que ustedes lo deben conocer, pues. A veces lo pasan en el colegio, y si no en las películas, o si no aquí en la misma iglesia cuando hemos hablado de Egipto, de la historia de José, por ejemplo, o la historia de Moisés. Entonces, estamos ambientados en Egipto. ¿Y se acuerdan cómo se llama la autoridad más grande, el humano más importante en el pueblo de Egipto? Se llamaba, no era rey, no le decían rey, le decían de otra forma. Le decían, empieza con F, Faraón, ¿ya? Y entonces el faraón, que tenemos aquí una imagen del faraón, el faraón era la persona más importante y se consideraba un semidios. De verdad, alguien muy importante. Y todo lo que él decía era ley. En este tiempo, en los tiempos de la historia de Moisés, el pueblo de Israel había sido esclavizado por los egipcios. Eso quiere decir que el pueblo de Israel eran personas que no eran libres, es decir, los egipcios le decían hagan esto y ellos tenían que hacerlo obligatoriamente. Y los maltrataban mucho. Ustedes pueden ver aquí cuando hay algunos monitos que están ahí, bueno, monitos, seres humanos, que están por ahí trabajando, ¿cierto? Bueno, esos eran esclavos. No eran los mismos egipcios que trabajaban, sino que eran esclavos del pueblo de Egipto. Entonces, el pueblo de Egipto, siendo un pueblo tan importante y tan grande, tenía poder sobre el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces el faraón, que era la persona más importante, ya dijimos, ¿cierto? Como un rey, pero más que un rey porque era como un dios para ellos. Entonces esta persona en algún momento dijo, oh, ¿sabes qué? Los israelitas son muchos, son mucha cantidad y no vaya a ser que crezcan demasiado y después se me quieran rebelar. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a matar a todos los niños chicos. En realidad daban un rango de edad para matar a una cantidad muy grande de niños israelitas. Sucede que en este contexto había una mamá que no quería que su hijo se muriera. Y con el papá idearon un plan para que el faraón no pudiera matar a su hijo. Efectivamente, el faraón llevó a cabo su plan y murieron muchos niños. Muchos niños israelitas. Pero esta mamá con su papá vieron que su hijo nació y dijeron, no queremos que nuestro hijo se muera. Queremos proteger a nuestro hijo. Y lo que hicieron fue, cuando ya había cumplido 3 meses, porque lo tuvieron escondido en la casa, los soldados los soldados egipcios iban casa por casa buscando niños para matar, los tiraban al río para que se lo comieran ahí los cocodrilos. Había un río muy grande que pasaba por Egipto que se llamaba el río Nilo, y lo quisieron esconder, pero ya cuando tenía 3 meses de edad, era como, lloraba mucho, no sé, pues, de repente puede venir algún vecino y nos va a acusar. Entonces lo que tuvieron que hacer fue esconderlo, pero cuando llegó el punto de que tenía 3 meses dijeron, no podemos seguir, tenemos que idear un plan. Y de eso se ocupó la mamá de Moisés. En ese momento no se llamaba Moisés todavía, pero para que entiendan la historia le vamos a decir Moisés desde el principio. Entonces la mamá de Moisés lo que hizo fue crear una cesta. Y se hizo una cesta como esta que ustedes pueden ver aquí más o menos. La dejó bien amononadita ahí para que no le entrara agüita y cosas. Y lo que hizo fue meterla al río con la esperanza de que, siendo ayudado por Dios permitiera que el niño viviera, que el niño no muriera. Entonces la mamá muy preocupada, como ustedes la pueden ver ahí triste. Imagínense una mamá despegándose de su hijo.
Si ustedes tienen a lo mejor un hermano pequeñito o una hermana pequeñita, pueden entender el dolor que sintió la mamá y también la hermana que podemos ver aquí, una hermana mayor de Moisés, al dejar al niño a la deriva, podríamos decir, o solito o sin ayuda de nadie en el río. Pero Dios es muy bueno y Dios se preocupa también de cuidar a sus hijos. Entonces, lo que pasó fue que la mamá dejó al bebé en esta canastita en el río Nilo y la hermana se preocupó de seguir esta canastita a ver qué es lo que pasaba. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que esta mujer que está aquí, que es la princesa de Egipto, es decir, una mujer muy importante también, estaba estaba bañándose en el río con su doncella ahí, con unas amigas también, y lo que pasó fue que vieron esta canasta y dijeron, uy, ¿qué será eso? Fueron a buscarla, la vieron y vieron a un bebé llorando. A este bebecito que está aquí, por aquí está más contento porque ya no está tirado en el agüita. Lo vieron llorando y se preocuparon mucho y dijeron, ¿qué es lo que pasa? La princesa, como era inteligente, dijo, este debe ser un hijo de los hebreos, un hijo de los israelitas. Pero tuvo compasión de él. Dios hizo que en su corazón tuviera compasión del niño. Y como la hermana estaba por ahí cerquita, estaba ahí mirando a ver qué es lo que pasaba con el niño, se acercó también muy inteligente, y le dijo a la princesa, le dijo, oh, su majestad, por favor, perdóneme que la interrumpa, pero quisiera proponerle que a lo mejor, ya que usted no es mamá en este momento, decirle a alguna hebrea que haya sido mamá hace poquito, que le pueda ayudar criando al niño o dándole leche, porque si no se va a morir de hambre, porque las bobitas chicas no pueden comer cualquier cosa, pues. Tienen que tomar solamente leche hasta más o menos los 6 meses. Y ese tenía, ¿cuánto tenía Moisés aquí? ¿Cuántos meses tenía? Yo le dije como 2 veces. Tenía 3 meses. 3 meses de edad. Cuando hicieron este plan con la mamá y el papá de Moisés. Entonces, la princesa dijo, ya, ok, me parece. Y la hermana también, otra vez, muy inteligente, queriendo que su hijo, o sea, que su hermano pudiera estar bien cuidado, lo que hizo fue a buscar a su mamá. Y le dijo, mamá, mira lo que pasó, todo esto aquí y allá, vamos con la princesa de Egipto. Y llegó la mamá, estaba entre triste por lo que había tenido que hacer con su hijo, pero contenta porque se abrió una puerta para poder estar con su hijo más tiempo. Y cuando llegó donde la princesa le dijo, ok, tú vas a darle leche a este niño y cuando ya cumpla una edad considerable, unos 2 añitos, tú me lo tienes que traer de vuelta. Y yo voy a seguir criándolo acá, tú aliméntalo ahora que es chiquitito y después me lo traes. Y eso fue lo que hizo la mamá de Moisés, se lo llevó, pudo estar con su hijo, que Dios logró por medio de este plan que era súper difícil que funcionara, pero funcionó, porque Dios movió todo para que la mamá pudiera proteger a su hijo, la hermana pudiera proteger a su hermanito, para que Dios mismo pudiera protegerlo en el río y después la princesa, cuando ya el niño estaba ahí nadando en el río, ¿cierto?, solito, pudiera rescatarlo. Dios se preocupó de todo. Dios se preocupó de que pudiera ser salvado Moisés. Y Dios se preocupa de que ustedes también no tengan ningún problema que les interrumpa estar bien, que les interrumpa estar sano. O sea, de repente podemos resfriarnos, de repente a lo mejor podemos tener un poquito de miedo en la noche, pero Dios se preocupa de cuidarnos. Dice la Biblia que aunque esté todo oscuro, aunque haya mucha destrucción a nuestro alrededor, aunque haya guerra, aunque haya gente que nos quiera hacer daño, Dios nos protege. Entonces, ¿cuál es el versículo que tenemos que aprender para reforzar esta clase? Es el que tenemos acá, que dice, el Señor es mi ayudador. El Señor es el que me ayuda. ¿La mamá se le ocurrió el plan? Sí. ¿La hermana fue la que lo guió, la que estuvo cuidándolo en el río? Sí. ¿La princesa con sus doncellas fueron las que recogieron a Moisés? Sí. Pero Dios, el Señor, fue el que estuvo todo este tiempo protegiéndolo. Entonces, ¿qué significa Moisés? Y este fue el nombre que le puso la princesa al niño. Moisés significa rescatado. Ese es el significado de la palabra Moisés. Rescatado. ¿Y rescatado por qué? Rescatado, en este caso, ella pudo haber pensado por la princesa, pero no. El que lo rescató fue Dios. ¿Ya? Entonces les voy a hacer algunas cuantas preguntas para reforzar y terminamos la clase. Para ver si estuvieron atentos, van a hacer poquitas preguntas. ¿Quién era la persona más importante de Egipto? El faraón. ¿Y qué era lo que quería hacer el faraón? Que era algo muy malo. Matar a muchos niños para que el pueblo de Israel no creciera tanto, porque le daba miedo. Eso que se creía Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés con sus papás antes de que fuera dejado del río?
Se los pregunté recién de nuevo. 3 meses. ¿Quién cuidó al niño Moisés mientras éste navegaba en el río? Aquí hay 2 respuestas correctas. La hermana, ¿cierto? Pero también Dios. ¿Y quién fue la que recogió al niño del río? Fue la princesa, la hija de Faraón, la princesa de Egipto. Y la última, que ya se los dije, y esto para que lo refuercen. ¿Qué significa Moisés? Moisés significa rescatado. ¿Ya? Dios rescató a Moisés, Dios los puede rescatar a ustedes, Dios nos va a rescatar como su iglesia, como su pueblo, de este mundo en el que hay tanta maldad. No lo olviden, chiquillos. Voy a orar ahora cortito para que podamos cerrar esta clase. Amado Dios, buen Dios, nuestro Padre, te rogamos por favor que esta clase quede grabada en la memoria y en el corazón de nuestros niños para que no se les olvide que eres tú, Señor, eres tú quien nos rescata, que eres tú quien nos cuida siempre en todo momento. Tú nos diste a nuestros padres para que nuestros padres nos cuidaran, a nuestros hermanos también para que nos cuiden, pero tú eres el que puso a esas personas y tú eres el principal guardador y ayudador de nuestras vidas. Que no se nos olvide esta lección en el nombre de Jesús. Amén. Amén entonces. Espero que hayan visto la clase de la capilla, en la que estamos aprendiendo cosas muy interesantes, y que después puedan seguir viendo el culto con sus papás, o independiente del momento en el que lo vean, que se sigan conectando y congregando, ya sea online o con sus familias para aprender más de Dios. Entonces nos vemos. Chao.